tested for ovarian cancer. I no longer have cancer in my uterus. Woohoo! Really amazing. Belle Gibson se presentó al mundo como un ejemplo de superación, joven, saludable, exitosa, una influencer que decía haber vencido el cáncer gracias a dietas milagrosas y terapias naturales. Su historia conmovió a miles, inspiró confianza y vendió esperanza, pero detrás de esa imagen perfecta se escondía un fraude cuidadosamente construido. Cada palabra, cada receta, cada consejo era parte de un elaborado engaño que explotó la esperanza de sus seguidores y convirtió su fama en un negocio millonario basado en mentiras. Hoy vamos a revelar cómo Belle Gibson pasó de gurú del bienestar a uno de los mayores fraudes de las redes sociales y cómo sus mentiras afectaron a cientos de miles de personas que confiaron en ella. In 2013, I have been healing a severe and malignant brain cancer for the past few years with natural medicine, Gerson therapy and foods. It's working for me. It is. And except you didn't have brain cancer. Belle Gibson, cuyo nombre real es Annabelle Natalie Gibson, era una bloguera e influencer australiana de bienestar, madre soltera y promotora de un estilo de vida vegano, minimalista y espiritual. Se convirtió en un referente para miles de personas en busca de hábitos saludables. Su fama estalló en 2013 con el lanzamiento de la aplicación The Whole Pantry y un libro de recetas saludables en los que relataba su supuesta lucha contra un cáncer terminal. Según su relato, había sido diagnosticada con cáncer cerebral y se habría curado únicamente mediante métodos naturales, cambios de dieta, jugos detox y meditación, evitando la medicina convencional. De manera aspiracional, se presentaba como un ejemplo de superación y fuerza interior, construyendo alrededor de 2010 un auténtico imperio wellness que la convirtió en estrella de Instagram. Su imagen pública era la de una joven sana, exitosa y llena de energía positiva, admirada por miles de seguidores que la veían como un modelo a seguir. El relato de Belle Gibson comenzaba con un drama absoluto. Aseguraba que a los 20 años le habían diagnosticado un tumor cerebral maligno y que los médicos le daban apenas 4 meses de vida. Contaba que había soportado cirugías y tratamientos brutales e incluso relataba haber muerto brevemente en la mesa de operaciones solo para sobrevivir gracias a la nutrición y los remedios naturales. Esta historia desgarradora atrapó rápidamente a quienes buscaban esperanza. Para muchos, Gibson se convirtió en la prueba viviente de que era posible vencer al cáncer por medios alternativos. Su relato inspiraba admiración, empatía y un fervor casi religioso entre sus seguidores, pero con el tiempo, la verdad comenzó a salir a la luz. Investigaciones periodísticas demostraron que los médicos que mencionaba nunca existieron y que no había constancias médicas de su enfermedad. Sus familiares y amigos tampoco tenían noticia de aquel diagnóstico y sus versiones cambiaban constantemente conforme aumentaba el escrutinio. En pocas palabras, todas las afirmaciones de Gibson sobre su enfermedad eran una fantasía cuidadosamente construida. It's become so popular so quickly. We really believe that we've revolutionized something that people are becoming increasingly interested and invested in, which is health and wellness. Gibson promovía su historia como un ejemplo de victoria sobre la enfermedad, un triunfo de la medicina alternativa. Afirmaba haber rechazado la quimioterapia y cualquier tratamiento convencional, asegurando que su recuperación se debía únicamente a dietas anticáncer, jugos depurativos, ayunos prolongados y terapias holísticas. Vendía la idea
de que la nutrición y un estilo de vida saludable podían ser salvación absoluta, y lo hacía de manera convincente. Su mensaje era altamente aspiracional. Ofrecía a sus seguidores, muchos de ellos pacientes con cáncer o familiares desesperados, la ilusión de tener cierto control sobre una enfermedad que parecía incontrolable. Gibson se presentaba como una guía espiritual, alguien capaz de dar esperanza donde la medicina tradicional no podía ofrecerla. Pero detrás de esa imagen de inspiración se escondía un cálculo manipulador. Su discurso ofrecía consuelo fácil a quienes buscaban milagros en lugar de tratamientos probados, explotando la vulnerabilidad de personas que confiaban ciegamente en ella. En otras palabras, su historia no era solo un fraude, sino un abuso de confianza que jugaba con la vida y la esperanza de los demás. La historia falsa de Belle Gibson no solo le dio fama, sino que se convirtió en la base de un lucrativo negocio de bienestar. En agosto de 2013 lanzó The Whole Pantry, toda la despensa, una aplicación repleta de recetas saludables y consejos basados en su supuesta curación natural. La app fue un éxito inmediato. En su primer mes alcanzó 200,000 descargas y generó casi $1 millón en ingresos. Apple reconoció su popularidad premiándola como la mejor app de comida y bebida de 2013, y en septiembre de 2014 anunció que The Whole Pantry sería una de las pocas aplicaciones preinstaladas en el Apple Watch. Gibson incluso fue invitada a Silicon Valley para participar en el lanzamiento, consolidando su imagen de emprendedora exitosa y gurú del bienestar. Ese mismo año publicó un libro homónimo que se convirtió en bestseller en Australia y que estaba previsto para lanzarse en Estados Unidos y Reino Unido. Cientos de miles de seguidores compraron la app y el libro, atraídos por su historia de superación y curación milagrosa. La corte australiana documentó que Gibson recaudó aproximadamente $440,500 australianos, aproximadamente $440,000 estadounidenses, solo entre la aplicación y el libro. Sin embargo, todas esas ganancias provenían íntegramente de un relato engañoso. Su éxito económico se sustentaba en una mentira cuidadosamente construida que explotaba la esperanza y la confianza de sus seguidores. Gibson se consolidó así como emprendedora y figura pública, un gurú del bienestar que supo capitalizar su estatus de influencer a costa de la verdad y de la credulidad de miles de personas. Otra parte clave del esquema de Belle Gibson fue fingir altruismo. Prometía donar gran parte de las ganancias a causas benéficas, organizaba supuestas colectas para cáncer infantil, aseguraba que un porcentaje de las ventas de su app se destinaría a ONG y afirmaba haber entregado cientos de miles de dólares a caridad. Por ejemplo, llegó a decir que donaría el 25% de las ganancias, hasta $300,000, a distintas organizaciones. Pero estas promesas eran completamente falsas. Investigaciones periodísticas de 2015 demostraron que ninguna de las 5 organizaciones mencionadas había recibido aportes de su parte. En el juicio federal se documentó que Gibson había recaudado $440,500 australianos, pero solo donó $10,800 australianos de ese monto. Entre los engañados estaba la familia del niño Joshua Schwartz, un menor enfermo a quien Gibson prometió destinar un mes completo de ventas de su app. La familia nunca recibió un centavo. La justicia australiana sancionó estas mentiras de manera separada: $230,000 australianos por falsear donaciones generales, $150,000 australianos por incumplir la promesa a Joshua y $30,000 australianos por otra donación fingida en un evento público. Estas revelaciones fueron una alarma devastadora para sus seguidores. La aparente solidaridad y generosidad de Gibson era, en realidad,
una estrategia más de su engaño. Mientras construía un imperio de bienestar y fama, disfrutaba de un estilo de vida acomodado, viajes, eventos exclusivos y una imagen de éxito que contrastaba brutalmente con la realidad de su fraude. Su vida de influencer parecía perfecta, pero todo estaba sostenido sobre mentiras. La mentira de Belle Gibson comenzó a desmoronarse en 2015 bajo la lupa de la prensa. El 8 de marzo, el diario The Age reveló que Gibson no había entregado el dinero prometido a ninguna causa benéfica. A partir de ese momento, las inconsistencias en su historia comenzaron a salir a la luz. Sus testimonios sobre su salud cambiaban según la situación y no existían evidencias médicas que respaldaran sus afirmaciones. Ante la presión creciente, Gibson intentó justificar sus faltas en entrevistas, pero solo logró aumentar la incredulidad pública. En abril de 2015, admitió ante una revista australiana que nada de esto es verdad, reconociendo implícitamente que nunca había padecido cáncer. Días después, en un reportaje de televisión, cambió nuevamente la versión. Habló de un error en el diagnóstico inicial y evitó confirmar incluso datos básicos de su vida, llegando a negar su verdadera edad. Para entonces, los medios ya habían verificado todo. No existían registros médicos ni doctores reales que pudieran corroborar su enfermedad, y amigos cercanos declararon que su historia nunca les había parecido convincente. Con cada entrevista contradictoria, la credibilidad de Gibson se hundía más, dejando al descubierto un fraude cuidadosamente construido que había engañado a miles de personas y explotado su esperanza de manera despiadada. Which was all a big lie, anyway. I'm really sorry. And it hurts me, and I beat myself up every day for how I have hurt those who mean a lot to me. El escándalo tuvo repercusiones inmediatas. Compañías y patrocinadores la abandonaron en masa. Apple descartó futuros proyectos con ella, eliminando The Whole Pantry del Apple Watch, y Penguin Books canceló la edición internacional de su libro. Gibson cerró sus redes sociales y eliminó cualquier rastro público de su proyecto, intentando desaparecer de la atención mediática. Los medios de comunicación la retrataron sin ambigüedades. Un fraude. Cada contradicción, cada mentira fue expuesta en pantalla y analizada al detalle. Como resumió The Guardian, se trataba de una historia de traición peligrosa. Gibson no solo monetizó su mentira, sino que además alejó a pacientes reales de los tratamientos que realmente necesitaban. El caso de Gibson incluso inspiró documentales y series de televisión sobre influencers y curas milagrosas, como la serie de Netflix Apple Cider Vinegar. En cuestión de semanas, su imagen pública quedó destruida. De celebridad saludable y ejemplo de superación, pasó a ser recordada como uno de los mayores engaños de las redes sociales, un fraude que explotó la esperanza y la confianza de miles de personas. Los tribunales se encargaron de dar una respuesta formal a la estafa de Belle Gibson. En septiembre de 2017, un juez federal de Melbourne la declaró culpable de prácticas engañosas y de conducta poco honorable bajo la ley de consumidores australiana. Recibió una multa de $410,000 australianos, aproximadamente 320,000 euros. La magistrada Debra Mortimer no dudó en condenar su falta de ética, destacando que Gibson tenía poca consideración por los procesos oficiales y calificando como inconcebible su conducta, especialmente el engaño al niño Joshua Schwartz. Incluso se advirtió que de no cumplir con el pago de la multa, Gibson podría enfrentarse a acciones penales y pena de cárcel. El desglose de la sanción evidenció la gravedad del fraude. Cientos de miles de dólares por promesas falsificadas diezmaron las ganancias que había obtenido bajo engaño.
El caso se convirtió en un ejemplo emblemático de los peligros de la desinformación en el ámbito de la salud y del impacto que un influencer puede tener sobre personas vulnerables. La prensa resumió la sentencia señalando la obsesión incesante consigo misma de Gibson, centrada únicamente en su beneficio personal, sin importar las consecuencias para los demás. Detrás del escándalo de Belle Gibson subyace una dinámica psicológica compleja. Expertos en conducta señalan rasgos de mentira patológica y una intensa búsqueda de validación. Incluso cuando su relato empezaba a desmoronarse, Gibson continuó alimentándolo sin ceder ante la evidencia. La justicia destacó su egocentrismo, pero análisis más profundos sugieren que casos como el suyo combinan carisma, seducción mediática y necesidades emocionales desmesuradas. Más allá de la personalidad del individuo, lo que queda claro es el daño que un influencer manipulador puede infligir. Se estima que cientos de miles de personas descargaron su aplicación y muchos seguidores llegaron incluso a suspender tratamientos médicos efectivos para seguir sus consejos falsos. Una ex empleada resumió el impacto brutal con 300,000 descargas. Gibson había logrado que personas dejaran sus tratamientos médicos para seguir sus métodos milagrosos. Los expertos coinciden. Esto constituyó un abuso de confianza hacia personas vulnerables que confiaron en ella en un momento de extrema fragilidad. Su historia es un recordatorio de los riesgos de la desinformación y de cómo la apariencia de autoridad puede manipular vidas reales. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te interesan los casos de fraudes, engaños y falsas historias que atraparon a millones, te invitamos a ver nuestro video anterior, el caso de la falsa sobreviviente del 11 de septiembre, donde exploramos otra historia impactante de manipulación y mentiras que dejaron huella en la opinión pública.